Sean bienvenidos y bienvenidos a otro programa más aquí de Pleno. El día de hoy estaremos hablando de un tema sumamente importante, un hito histórico en 200 años, que es la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial. Y el día de hoy estamos con un experto en la materia que nos va a explicar un poco más la importancia sobre la reforma del Poder Judicial que se aprobó aquí en Cámara de Diputados. Y pues bueno, él es el diputado de Puebla, Mario Miguel Carrillo. ¿Cómo está el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muy bien, un gusto estar aquí en el programa de Pleno. Gracias por la invitación. Cabe resaltar que el diputado fue representante de casilla en el 2000 ante las elecciones por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Fue brigadista en 2006 de Andrés Manuel López Obrador. Coordinó la campaña del expresidente en el 2018 en 2 distritos electorales de Baja California. Fue subsecretario en la Secretaría de Infraestructura del Estado de Puebla del 2019 a 2021 y esta es la segunda vez consecutiva que es diputado federal, ahora por la 66ª legislatura. Así es. Siempre, desde que tengo uso de razón, siempre he estado en el movimiento que en su momento encabezó el licenciado Andrés Manuel López Obrador y que hoy, por supuesto, está a cargo del liderazgo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Se puede decir que es fundador también. También, así es. Pues bueno, diputado, vamos a hablar sobre este tema que está candente, ¿no? Todavía creo que ya lleva mucho tiempo desde que el expresidente pues puso en la plana esta importante reforma. Antes de iniciar con la importancia de la elección del 1 de junio, me gustaría recapitular un poco por qué se da esta reforma tan importante. ¿Por qué se da la reforma al Poder Judicial de la Federación? Porque era un reclamo popular. A ver, hay que acordarnos, en la Constitución está contenido que todo mexicano y mexicana tiene derecho a una justicia pronta, imparcial, expedita y gratuita. Lamentablemente, en el Poder Judicial no se estaba cumpliendo con el mandato constitucional y eso lo identificó bastante bien el licenciado Andrés Manuel López Obrador desde que él era jefe de gobierno. Él fue gobierno del año 2000 al 2006. Entonces tuvo ahí un problemita con el Poder Judicial porque él abrió una calle, siendo jefe del gobierno, para dar acceso a un hospital. Entonces ahí recurrieron amparos y muchas cosas y él se dio cuenta de todo lo turbio y todo lo mal y sobre todo toda la corrupción que rodeaba al Poder Judicial. Este problema desencadenó en el desafuero, en el famoso intento de desafuero, desafuero del licenciado Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, lo que lo iba a imposibilitar para competir en la elección del 2006, que finalmente se la tuvo que robar Felipe Calderón Hinojosa, ahí usurpando, diría el compañero Fernández Noroña, la presidencia de manera espuria. Entonces, de ahí viene el tema del análisis de cómo estaba el sistema de justicia, pero sobre todo en el Poder Judicial y en la Suprema Corte de Justicia, después de la reforma del 94, en tiempos de la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León. Entonces, de ahí viene esta necesidad porque era un reclamo popular y lo vimos en las pasadas elecciones. La entonces candidata, la doctora Claudia Sheinbaum, en todas las asambleas, en todos los mítines que tenía, siempre preguntaba a las y a los asistentes cuál era la prioridad para la cuarta transformación, cuál debería de ser, la prioridad para, en dado caso de conseguir mayoría calificada, qué hacer en los cambios constitucionales. La respuesta siempre fue la misma: el cambio al Poder Judicial, esta reforma a los artículos de la Constitución, para que las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación pudieran ser electas a través de un mecanismo de selección democrática con una boleta electoral. Y eso es lo que finalmente hicimos en el periodo ordinario pasado y es lo que nos tiene hoy en día aquí, ya en un proceso electoral que ha empezado, que quienes buscan ser
juezas y jueces de distrito o ocupar una magistratura de circuito o incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya están ellos ahorita haciendo campañas, haciendo asambleas, dándole la experiencia que tiene y compartiendo con la gente cuál va a ser su compromiso en caso de llegar en esta elección histórica, como bien lo dijiste. En más de 200 años de organización política en nuestro país nunca habíamos tenido esta oportunidad. Ya había ahí unos intentos después de la reforma de 1857 donde se podía elegir a las personas que ocupaban los cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ojo, no a todo el Poder Judicial. Entonces, esto es histórico, la elección va a ser el 1 de junio y estamos muy contentos de poder estar aquí y de platicarles de dónde viene, cómo es que viene, por qué surge, por qué tiene a los machuchones del bloque opositor tan enojados esta reforma, pero sobre todo la importancia de poder participar, emitir el voto y tener un sistema de justicia democrático en nuestro país. Sí, y sobre todo ahorita que pues ya arrancaron las campañas, ¿no? Y que vuelve a estar otra vez estas dudas. Si bien ha sido una constante repetición, ¿no? De informar, pero ahorita que ya arrancaron las campañas, ya que empezaron, diputado, ¿cómo las ha visto? ¿Cómo usted que ha visto que aquí en el Poder Legislativo, que en el Ejecutivo hacen campañas para acercarse a la gente y platicarles algún proyecto? ¿Por qué es tan importante que ahora que ya empezaron las campañas, cómo ha visto usted ahora que ahora les toque a ellos, al Poder Judicial, acercarse a la gente? Sí, y esa era una de las grandes puntos como los que atacaba el bloque opositor, porque ellos argumentaban que las personas juzgadoras están para impartir justicia, cosa que estamos totalmente de acuerdo, que no tenían por qué estar en campaña, que no era un concurso de popularidad, que Juanito el mecánico no tenía por qué ser ministro de la Suprema Corte. Entonces, lo que nosotros habíamos en su momento contestado, y es importante que la audiencia que sigue de pleno lo sepa, es, estamos partiendo de un mismo concepto, que es el concepto del poder. El poder es lo que nosotros individualmente estamos dispuestos a ceder para que colectivamente se tomen las mejores decisiones bajo la figura del Estado. Básicamente es eso. Y para su administración, el poder, de acuerdo a muchos pensadores, sobre todo franceses, por ejemplo, Jacques Rousseau, Immanuel Kant, también está Hobbes, proponiendo el mismo esquema, era que para su administración se dividiera en ejecutivo, en legislativo y en judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que hay quienes se dedican a hacer las leyes o las normas con las que la sociedad se va a regir, hay quienes se encargan de ejecutarlas y hay quienes se encargan de interpretar estas leyes y de impartir justicia en dado caso de que se necesiten. Entonces, al final del día estamos hablando de lo mismo. Sí. ¿Por qué? Si en 200 años de organización política en nuestro país se selecciona al titular del Poder Ejecutivo de manera democrática a través de una elección, se seleccionan a quienes hoy representamos o tenemos la representación popular del Poder Legislativo, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, a través de una elección con boleta electoral, pues como que ¿por qué los del Poder Judicial no iban a pasar por este mecanismo si estamos hablando del mismo poder? Entonces creo que eso es fundamental. Lo pudimos debatir, pudimos ganar ese debate incluso y demostrar que, aunque, ojo, México es el primer país en el que propone este mecanismo de selección para todo un poder judicial, siendo pionero. Efectivamente, ha habido otros países que ya tienen este esquema, incluso Estados Unidos, los jueces que digamos son el equivalente de los jueces de distrito, se eligen por votación. En Bolivia se elige a la Suprema Corte de Justicia por votación. Entonces digo, tampoco estamos descubriendo el hilo negro, simple y sencillamente lo estamos generalizando, lo estamos formalizando y le estamos dando la opción a cada uno de las y de los ciudadanos que elija quiénes van a ser las personas juzgadoras, quiénes van a ser
los que impartan justicia. Esto es muy importante porque México es el primer país que hace esto. Y esto, digamos, bien lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum, esto va a convertir en México al país más democrático del mundo, porque los tres poderes se van a elegir por un mecanismo de selección a través de una boleta electoral en una elección perfectamente organizada, porque la va a organizar el INE con la ayuda de ciudadanos y ciudadanas mexicanos. De acuerdo, y usted dijo un punto al principio muy importante, y ahorita que vuelve a mencionar a la doctora Claudia Sheinbaum. Ella mencionó hoy en la mañanera, y usted lo dijo hace un momento, sobre esta reforma del 94 que hizo Zedillo igual al Poder Judicial. Pero ahorita que estamos hablando justo como de estas campañas que ya están haciendo quienes estén participando y que se están acercando a la gente, ¿por qué es importante, diputado? Lo digo porque en la mañana la doctora dijo que esto era porque había mucho nepotismo, ¿no? Hubo mucho elección de familiares, y que en su momento Zedillo impuso todo, pues a todos sus conocidos o todo su control ahí dentro de este poder, y que incluso dentro del Consejo de la Judicatura ahí se englobó todo esto. ¿Por qué ahora esta reforma es tan importante? Que si bien llega a sacudir, pero ¿por qué es importante también evidenciar todo esto? A ver, después de la reforma del 94, el sistema de justicia, sobre todo el Poder Judicial de la Federación, quedó integrado ya después de mucho tiempo en 11 ponencias que son ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o quien presidía, bueno, preside porque todavía estamos en ese esquema, también preside el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal se encarga de ver todo lo administrativo con el Poder Judicial de la Federación, pero también lo que tiene que ver con las medidas disciplinarias. Entonces, se caía en un esquema en el que quien presidía la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía el poder de remover o premiar a su antojo a todos los que estuvieran en el Poder Judicial de la Federación, a jueces de distrito, las magistraturas de circuito y de especialidad. Y entonces eso hacía que se abriera una ventana a la corrupción, porque los que estaban en ese entonces impartiendo justicia, estaban impartiendo justicia conforme a quien se lo dictaba desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no necesariamente conforme a derecho o conforme a la ley. Eso es por una parte de la corrupción. Por el otro lado, el tema del nepotismo, y se daba muchísimo el tema del nepotismo cruzado. ¿Por qué? Porque como existía un sistema de carrera dentro del Poder Judicial, quien decidía quién era juez y quién subía el escalón para ser magistrado e incluso ministro de la Suprema Corte, eran las y los ministros de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, lo que se hacía un premio para los más leales, para quien impartiera justicia conforme a los intereses de las ponencias de la Suprema Corte de Justicia. Evidentemente, y se hacía esto porque aunque había, digamos, dentro de este sistema de carrera, estaban los exámenes de ponencia, pues evidentemente no todos los que hacían estos exámenes podían acceder a los lugares porque pues, son contados, ¿no? Entonces había criterios de selección. Cuando tú tenías, por ejemplo, vamos a suponer, tenías a 4 personas que tenían los mismos perfiles, las mismas oportunidades de ser jueces y habían hecho los mismos resultados y la misma calificación en el examen, el criterio de quién ocupaba esa titularidad dentro del juzgado a la magistratura, pues dependía de la presidencia de la Suprema Corte. Sí, ¿quién calificaba los exámenes? ¿No? Entonces, pues era de, oye, ahí te mando a mi hijo y tú mándame a tu primo. Y entonces era un tema de demasiado nepotismo, no nepotismo directo, pero sí cruzado. Y por eso había dentro de la Suprema Corte de Justicia
ponencias como la de la ministra Piña, que hoy ostenta la presidencia de la Suprema Corte, con más de 65 familiares en todo el Poder Judicial, familiares directos. Eso no sabía, Entonces, eso es lo que va a acabarse. ¿Por qué? Pues porque ahora ya va a pasar por el tamiz de la elección. Previamente, quienes están en las boletas, que el INE ya tiene impresas, pasaron por un sistema de selección por los tres poderes. Los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, abrieron la convocatoria para todos quienes cumplieran ciertos criterios, pudieran participar en este proceso de selección. Al final del día pasaron los mejores perfiles conforme a comités de evaluación de cada poder, y así es como se han integrado estas boletas electorales. Entonces, las y los mexicanos pueden tener la plena certeza de que quien va a llegar a ser titular de un juzgado, de una magistratura, o ser ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son perfiles que están realmente preparados, que tienen conocimiento de todo lo que tiene que ver en materia legal o de las leyes en nuestro país, pero sobre todo, y gracias a este proceso democrático, van a ser los que la gente identifique como los mejores cuadros, los que no tienen un halo de corrupción, o los que no necesariamente por ser familiares o parientes de alguien pudieron ocupar ese cargo. Ahora, algo que me llamó también la atención es, se sustituye el Consejo de la Judicatura. Aquí en Cámara vi que aprobaron que iba a haber un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que iba a estar a cargo de supervisar, ¿no? De ahora en adelante todo lo que tuviera que ver con la Suprema Corte. ¿De qué va este tribunal? Sí, el Consejo de la Judicatura Federal, que es como actualmente todavía está, y que ya a partir de agosto de este año va a cambiar, realmente se divide en dos: todo lo que tiene que ver con lo administrativo y todo lo que tiene que ver con lo disciplinario. Entonces estamos separando, y ya no estás castigando monetario financieramente a quienes imparten la justicia. Esa separación era principal. Pero la separación más importante que nosotros consideramos es, ya no dependen de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Digamos que son organismos autónomos e independientes. Este tribunal disciplinario, sobre todo, que va a estar integrado por cinco ministras y ministros en total. Van a ser, por paridad, por el principio de paridad, 3 ministras y 2 ministros, quienes se van a encargar de revisar el actuar y las sentencias o las resoluciones que emitan todas las personas juzgadoras del Poder Judicial. Esto va a ser muy importante, porque entonces, ahora sí, los juzgadores o las personas juzgadoras van a impartir justicia conforme a derecho y no conforme a intereses. Y eso es fundamental, porque eso es lo que le va a dar cumplimiento al mandato constitucional, de que todas las y los mexicanos tengamos acceso a una justicia pronta, imparcial, expedita y gratuita. Eso va a hacer toda la diferencia. El hecho de que un juez o una jueza ya no responda a los intereses de, en este caso, un magistrado, una magistrada, o un ministro o una ministra, y se aboque solamente a que con lo que tiene, todo lo que legalmente está integrado dentro de una resolución de conflictos, lo pueda hacer de manera imparcial y lo pueda hacer conforme a derecho. Eso va a hacer toda la diferencia. Eso va a mejorar todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia a nivel federal, y el mismo ejemplo es el que se puede retomar para todos los poderes locales de las 32 entidades federativas. Es correcto. Ahorita usted mencionó justicia pronta y expedita. Otro tema que aquí resalta es esta tardanza, ¿no? En todos los casos que quedan sin resolverse, toda esta burocracia que se acumula dentro del Poder Judicial. Y yo hace poco incluso creo que igual aprobaron que no iban a poder tardarse más, usted me corregirá, pero más de 6 meses, ¿es correcto? ¿Esto por qué se da? Así es, y tiene que ver en cada una de las especialidades, obviamente. Va sumado en la reforma, ¿no? Pero va en la reforma,
Digo, nada más ahí rápido de precisar, no es lo mismo un tema penal que un tema administrativo, mercantil, civil, ¿no? Familiar, digamos. Pero para la mayoría de los casos se están poniendo plazos y están fijando plazos de entre 6 meses y no más de 12 meses para llegar al tema de dictar sentencia por parte de las personas juzgadoras. Lo que queremos es que sea más ágil. Lamentablemente venimos de un sistema, digamos que era el sistema tradicional o anterior, donde todo era por escrito, donde se podían hacer ahí demasiadas tranzas. En administraciones pasadas se intenta darle un giro a través de los tribunales de oralidad para que sean un poco más ágiles, pero se ha demostrado que no ha funcionado. Hay digamos, casos o temas de diferentes especialidades que están en juicios o en juzgados de oralidad que pueden tardar hasta 48 meses. Entonces, lo que queremos es que el sistema de justicia, pero sobre todo el Poder Judicial de la Federación, pueda emitir sus resoluciones de manera más ágil en este tiempo, y lo que vamos a hacer es que vamos a dotar de mayor presupuesto a el Poder Judicial para que esto pueda ser una realidad. Hay algo muy importante que pasó en la legislatura pasada y que hoy la doctora Claudia Sheinbaum lo ha manifestado, lo ha contemplado y lo ha aclarado. Existían 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación con cerca de 20,000 millones de pesos del erario que estaban a disposición de solamente 254 personas que integraban el Poder Judicial de la Federación, entre ellos, por supuesto, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Lo que ha indicado hoy la doctora Claudia Sheinbaum con la reforma que nosotros hicimos para liquidar esos fideicomisos y que fueran integrados a la tesorería de la Federación, y que ya la semana pasada recibimos la noticia de que ya la Suprema Corte ya autorizó, o digamos ya liberó estos recursos que son del pueblo, que son del pueblo, importante de todas y todos nosotros, no eran nada más de ellos. Sí. Entonces, lo que va a pasar es, y bien lo dijo la doctora, se va a ir para los trabajadores del Estado. Hay que recordar quienes forman parte, o las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación son trabajadores del Estado. Entonces, ese dinero va a ir para ellos, de manera que puedan tener mejores ingresos, incluso que se puedan abrir más plazas dentro del propio Poder Judicial para poder agilizar todo lo que tiene que ver con esta impartición de justicia y sobre todo la emisión de las sentencias. Diputado, igual me gustaría platicarle una pequeña dinámica que aquí tenemos conforme a este importante tema, y va en que le voy a decir yo unas palabras y usted me va a decir la primera frase o palabra que se le venga lo primero que se le venga a la mente. Lo primero que se le venga a la mente. Con reforma judicial. Necesaria. Suprema Corte. Va a ser democrática. Nepotismo. Hay que erradicarlo. Justicia en México. Un pendiente de la Cuarta Transformación. Elección del 1 de junio. Histórica. Corrupción. Hay que extirparlo del sistema mexicano. Claudia Sheinbaum. La mejor presidenta de México en estos momentos. Muy bien, diputado. Ojo que dije presidenta. Sí. Es Ojo. importante. Es importante. Pero también es importante aclarar que, o bueno, mencionar que también el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien inició este movimiento, también ha sido, y de acuerdo a los números, uno de los mejores presidentes de la era moderna de México. Así es que mantuvo su aprobación. Sí, increíble. Y hoy en día la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, también lo está haciendo muy bien, y por eso tiene cerca de el 85% de aprobación de las. Es correcto, va a cerrar abril y tengo entendido igual con esa aprobación. Y hablando ahorita de aprobaciones, porque hablabas tú hace un momento de las reformas que marcó Zedillo con con la creación del Consejo de la Judicatura, y que de ahí también tuvo pues a toda una derecha de por medio. Pero no solo eso, sino también en la mañana recordé que la presidenta dijo que también sus comentócratas, ¿no?, estaban dentro de todo este
digamos, este equipo de difusión. Y ahora que siguen como desinformando, o bueno, siguen como pegándole mucho como a esta elección, diputado, me gustaría que le recomiende a la ciudadanía dónde es que realmente se pueden informar, ya sea escuchando las mañaneras o cómo es que pueden siempre recordar esta importante elección, por qué surge, cómo tienen que votar. A ver, el tema de la infodemia viene desde que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, siendo presidente de la República, canceló cerca de 10,000 millones de pesos que tenía destinada la oficina de la presidencia para comunicación, y decidió hacer él su propia comunicación a través de una conferencia matutina que se le denomina La Mañanera, y que fue un ejercicio que él hizo también cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Entonces eso, la verdad es que me tenía muy enojados, y sigue hasta el momento, muy enojados a la mayoría de los medios de comunicación que recibían parte de ese presupuesto para informar, al final del día, informar lo que ellos querían al pueblo de México. Entonces, este esquema lo ha mantenido también la doctora Claudia Sheinbaum, las conferencias matutinas, y por eso es que los medios siguen reclamando y siguen esperando pues, que llegue ese botín que antes se repartían, que eran 10,000 millones de pesos anuales del erario mexicano. Por eso hay tanta infodemia, pero además porque también los grandes capitales de este país siempre han estado relacionados con la impartición de justicia en México. El tema, por todo este esquema de corrupción y, digamos, de impartición de justicia a modo que se tenía anteriormente, era que quien tenía el dinero era quien tenía acceso a la justicia a modo. Y entonces, como esto ya va a cambiar con este nuevo esquema que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y que reafirmó la doctora Claudia Sheinbaum y que ya está en la Constitución gracias a esta 66ª legislatura, es que la justicia ahora sí va a ser para todos y no nada más para los que tienen. Y eso los tiene muy enojados. Y por eso hay demasiada infodemia, y por eso hay demasiadas mentiras, y por eso dicen que este proceso va a ser un proceso turbio y que nadie va a asistir y que ya todo está, digamos, casi, o sea, que ya sabemos quién va a ser los próximos ministras y ministros. Es totalmente falso. Y a ver, les voy a decir por qué. Porque la gente va a poder salir a votar el próximo domingo 1 de junio de manera libre y secreta. Así como usted votó, digamos, o ustedes votaron, o votamos, el pasado 2 de junio por la doctora Claudia Sheinbaum, por quienes integran el Senado de la República, por las y los diputados federales, en algunos casos por los titulares de los poderes ejecutivos locales, llámese gobernador, gobernadoras, por los congresos locales, por las autoridades municipales, así bajo el mismo esquema, usted o nosotros, todos, vamos a poder votar por las personas que van a ser los titulares de los juzgados del Poder Judicial de la Federación. Y va a ser muy sencillo, vamos a recibir 6 boletas. Y van a tener colores, entonces vamos a poder identificar perfectamente cuáles son los cargos que se van a elegir, porque va a haber una boleta amarilla que va a ser para renovar o para poder seleccionar a quienes van a ser los titulares de los juzgados de distrito. Va a venir perfectamente ordenado, con una boleta foliada, en orden descendente, conforme el orden alfabético del primer apellido. Va a tener un número identificador de 2 dígitos, y por quien uno quiera votar, por ejemplo, Juanito Pérez, ¿no? Es el número 23. Voy a poder yo poner en la boleta, en los recuadros que están hasta arriba, 2 y 3, y automáticamente la persona que yo seleccioné es, digamos, el voto que se está emitiendo. Es muy fácil, es muy sencillo, y otra vez va a ser por colores. Entonces, amarillo va a ser por las personas titulares de los juzgados de distrito. De ahí tenemos el rosa, la boleta rosa, que va a ser para las magistraturas de circuito y de especialidad. Hay una boleta naranja
que va a ser para las y los magistrados de las 5 salas regionales que se tienen contempladas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y va a ser integrado por 3 personas que van a ser por principio de paridad, 2 magistradas y 1 magistrado. De ahí viene la boleta azul, donde se va a elegir a un magistrado y a una magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son 2 posiciones que al día de hoy están vacantes y que vamos a aprovechar este proceso de selección democrática para de una vez definirlos y que no se haga ahí en lo oscurito y en chanchullo y por acuerdo de los partidos políticos como se hacía anteriormente en las administraciones pasadas. Y de aquí vienen 2 que yo creo que son fundamentales y donde tenemos que poner una gran atención, que es la boleta verde para el Tribunal Disciplinario del Poder Judicial de la Federación. Van a ser 5 espacios en total, por principio de paridad, 3 mujeres magistradas, 2 hombres que van a ser los magistrados, y la final, digamos la joya de la corona, la principal en la que todo mundo yo creo se está concentrando ahorita, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Van a ser ya no 11, van a ser 9. Es una boleta morada y por principio de paridad también se van a poder seleccionar 5 mujeres, quienes van a ser nuestras ministras, nuestras próximas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 4 hombres que van a ser nuestros próximos ministros para llegar a un 9 en total. Esas son las 6 boletas: amarilla, jueces de distrito; rosa, las magistraturas de circuito; la naranja, los magistrados de las 5 salas regionales de la Suprema Corte; la azul, que es los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral; la verde, el Tribunal Disciplinario del Poder Judicial de la Federación; y morada, quienes ocuparán las ponencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fácil y sencillo. Fácil y sencillo, sí lo entendí. Amigas y amigos, ya escucharon al diputado Mario Miguel Carrillo, que les vino a explicar puntualmente por qué es importante que salgan a votar el 1 de junio. Es responsabilidad de todos nosotros salir y hacer valer toda esta elección, que aparte, usted decía hace un momento, el 2 de junio votamos por la presidenta, pero también el pueblo votó por esta reforma, ¿no? Puesto que toda la campaña la presidenta estuvo recordando, diciendo la importancia de esta reforma, y hoy que decíamos hace un momento que mantiene su aprobación, pudiéramos decir que mantiene también esta aprobación de la gente hacia esta reforma. Sí, nadie se puede decir sorprendido. Sí, los machuchones del bloque opositor lo van a tratar de vender así. Nadie se puede decir que está sorprendido por esta reforma, por esta elección, porque fue parte de la plataforma electoral de la doctora Claudia Sheinbaum cuando fue candidata. Es correcto. Ella siempre habló del plan C, de poder obtener la mayoría calificada en los congresos, en el Congreso de la Unión, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Ella siempre decía, no basta con ganar la presidencia de la República, necesitamos la mayoría calificada en el Congreso de la Unión para poder hacer las reformas, pero sobre todo esta reforma constitucional que ya se emitió en esta legislatura, para poder transformar, pero sobre todo mejorar y eficientar todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial de la Federación, y que esto nos abrió la puerta para que muchas de las entidades también hagan lo mismo para sus propios poderes locales. Entonces, estamos mejorando en este segundo piso de la Cuarta Transformación en el tema de la impartición de justicia. Por supuesto que faltan otras reformas, porque necesitamos también apuntalar a quienes son los primeros respondientes de todo este sistema de justicia, que son las policías, los elementos de seguridad pública, las fiscalías, los ministerios públicos, que son los entes investigadores y que son quienes al final del día integran las carpetas de investigación, que en caso de ser judicializadas ya es cuando van a un juzgado con una persona juzgadora, y ahí es donde empieza el proceso de impartición de justicia. Entonces no es nada más el Poder Judicial, llámese federal o local, es todo un sistema de justicia
que trae perfectamente armado la doctora Claudia Sheinbaum como parte de sus compromisos. Lo más urgente era esto de la renovación del Poder Judicial a través de un mecanismo democrático, y tenemos de aquí al 2030 para poder terminar con las tareas pendientes de las leyes secundarias, normativas y todo lo que tiene que ver con un nuevo sistema de justicia para las y los mexicanos que ha impulsado o que está y sigue impulsando la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta. Diputado, pues muchísimas gracias por venir y aclararnos toda esta información tan necesaria ahorita en estos tiempos, que justo es para eso, para que sigan ustedes informándose, para qué surgió esta reforma, por qué es importante salir y hacer historia el 1 de junio, que ya se hizo, ¿no?, con la aprobación de esta reforma. Pero es importante que nos hagamos responsables como ciudadanos y ciudadanas y salgamos a ejercer nuestro voto el 1 de junio. Y pues bueno, diputado, ¿cómo lo podemos encontrar en sus redes sociales? Estoy como @Mario Miguel Carrillo, casi en todas las redes, TikTok, Facebook, Instagram, casi todas son @Mario Miguel Carrillo. La única que se corta es en X, antes Twitter, porque solamente me permite 15 caracteres. Y entonces en Twitter o X estamos como @Mario Miguel Car con doble R. Estamos a su disposición, por supuesto, en la página del Grupo Parlamentario de Morena. También pueden encontrar la información, todo lo que hacemos, todas las iniciativas que estamos proponiendo en pro de este trabajo legislativo de la Cuarta Transformación, o de este segundo piso de la Cuarta Transformación que estamos haciendo. Y por supuesto en todas las redes del Grupo Parlamentario de Morena también estamos aquí presentes. Que se las digo en un momento, que son en X, nos pueden encontrar como @diputadosmorena, en TikTok como dip.morena, en Instagram como diputados_morena, en YouTube como Diputados Morena, Facebook como Diputadas y Diputados Morena y Spotify como De Pleno Diputadas y Diputados Morena. Pues diputados, fue un honor que haya venido a su espacio de Pleno. Justo sirve para eso, para desmentir todo lo que pasa, todo lo que aprueban en la Cámara de Diputados, y pues esperamos verlo de vuelta en este No, al contrario, un gusto, muchísimas gracias por la invitación y aquí seguimos pendientes. Saludos y nos vemos en la próxima. Y pues esto fue De Pleno. Noticias, entrevistas, opiniones, actividades legislativas y más. Esto es De Pleno.